Bueno, vamos a empezar a resolver este ejercicio y dice, de una lámina de 120 centímetros por 75 centímetros, se desea construir una caja sin tapa, del mayor volumen posible, recortando cuadrados iguales de las esquinas de la lámina y doblando hacia arriba las salientes para tomar las caras laterales. ¿Cuáles deben ser las dimensiones de la caja para que su volumen sea máximo? ¿Y cuál es el volumen máximo que debe contener? Bueno, para empezar a resolver este ejercicio, debemos de analizar lo que nos piden. Primero, dice que es una lámina que mide 120 centímetros y de este mide 75. Se desea construir una caja sin tapa del mayor volumen posible recortando cuadrados. Bueno, retomando lo que es la lámina, desconocemos estas medidas. Vamos a simbolizarlas con X. ¿Qué significa? Que a esta parte que mide el 120 le voy a restar 2X. Así como igual, de este lado, le voy a restar igual 2X. Esta es la información que hasta ahorita me da. Bueno, ya una vez aclarando esta información, vamos a analizar lo que nos piden. Dice, ¿cuáles deben ser las dimensiones de la caja para que su volumen sea máximo? Entonces, su volumen yo lo puedo calcular multiplicando lo que es si fuera la caja multiplicaría que esta formaría parte de mi X, el 120 menos mis 2X. Entonces, paso estas medidas. $120 menos 2X por X, que es mi altura, y multiplicando, luego acá abajo, por la otra medida, que sería 75 menos 2X. Esto sería parte de mi volumen. Simplificando, esto me debería de dar 4X cúbica menos 390 X cuadrada más 9000X. En sí, esto es como ya está estructurado una de nuestras fórmulas, que es el volumen. Bueno, ya retomando otra vez lo que es ya tenemos lo que es nuestra ecuación objetivo, que nuestro volumen. En esta parte hay que saber si tenemos alguna restricción. En este caso, se supone que si es una caja, que si recordamos nuestro esquema,
era 120 menos 2x. Y este era 75 menos 2x. Considerando que en sí esta es la mínima, el mínimo tamaño, una de nuestras restricciones, sería que nuestra x fuera mayor a 0 y que esta fuera menor que 37.5, que corresponde a la mitad de esta distancia. No debe de rebasar. Entonces, esto no lo debemos de olvidar. Ya tomando en consideración estos aspectos, procedemos a derivar. Sacamos la primera derivada de v respecto a x. Nos da 120 x cuadrada menos 780 x más 9000. Perdón, no era 120, era 12. Entonces acá abajo ya tenemos 24 x menos 780. Entonces ya tenemos nuestra primera y segunda derivada. Hay que recordar muy bien estas ecuaciones. Esta todavía no la vamos a utilizar por el momento, pero recordemos, tengámosla presente. Entonces, y aquí voy a obtener mis valores críticos. Voy a recurrir a mi fórmula general para poder resolver esta ecuación. Bueno, voy a poner lo que es 2x cuadrada menos 780, perdón, x más 9000. Entonces voy a sacar que x es igual a b, bueno, menos b. Bueno, de una vez aquí ya podemos deducir que será positivo. 780 más menos la raíz. Bueno, ya mejor ya reduciendo todo. Nos da que es 176.400 sobre, y haciendo igual a nuestro procedimiento, 24. Y ya resolviendo este sistema me da que x1 es igual a 50 y x2 es igual a 15. Entonces, de una vez, y aquí podemos descartar por nuestra restricción. Si recordamos, nuestra x debería ser mayor a 0 y menor al 37.5.
Entonces desde aquí podemos nosotros observar que este ya no cumple con nuestra restricción. Y este sería el más apto. Entonces vamos de la segunda derivada que obtuvimos anteriormente. Vamos de nuestra segunda derivada del volumen a sustituir el valor que nosotros ya consideramos el que más se adapta a nuestra restricción. Sería el 15, entonces sería el 24, el 15, menos 78, perdón, 780. Aquí me da negativo. Entonces este es menor a 0, lo que significa que tenemos un máximo. Entonces, ya sabiendo que con este valor tenemos lo que necesitamos, vamos a obtener lo que nos piden. En este caso, dice, ¿cuáles deben ser las dimensiones de la caja para que su volumen sea máximo? Y ¿cuál es el volumen máximo que debe contener? Entonces, nos podemos ir primero al volumen. Entonces, sustituyendo en la ecuación, que era v de x 4x al cubo menos 390 x cuadrada más 9000 x. Vamos a sustituir el valor de 15. Entonces va a ser el volumen de 15 será igual a 4 por 15 al cubo menos 390 por 15 al cuadrado, acá abajo, más 9000 por 15. Ya solucionando esta operación, me dice que nuestro volumen va a ser de 60.750 centímetros cúbicos. Entonces esta es nuestra respuesta a la primera pregunta. Ya conseguimos nuestro volumen máximo. Ahora, para pasar a lo que son las dimensiones, que si recuerdan de nuestro esquema, correspondía a nuestra altura, nuestro largo y ancho. Entonces, una era el 120 menos el 2x, y lo que equivalga va a ser una de nuestras medidas. Ya tenemos que nuestra x es igual a 15. Entonces, es una medida. Ahorita vamos a aclarar cuál es, que creo que ya pueden deducirlo. Vamos a sustituirlo acá. Esto va a ser igual
al largo. Entonces va a ser igual a 120 menos 2 por 15. Esto va a ser igual a 120 menos 30, equivalen a 90 centímetros. Esto igual equivale a 15 centímetros, porque son magnitudes. Entonces, ya tenemos el largo, el ancho, y nada más nos falta deducir la otra. Es 35. No, perdón. 75 menos 2x, y esto va a ser igual al ancho. Entonces tenemos que el ancho va a ser igual a 75 menos 2 por 15. 75 menos 30 me va a dar 45, y esto va a corresponder a centímetros. Entonces ya tenemos en total ya nuestras tres magnitudes, que a ver, para repetirlas: correspondieron a que nuestro volumen máximo es igual a 60.750 centímetros cúbicos, y nuestra altura, que para hacer el esquema, otra vez, en nuestra caja, pero hay que recordar que no tiene tapa. Esta medida, que era x, resulta igual a 15. Nuestra distancia de aquí a acá, que era la de 120. A ver, de una vez le cambio. En vez de utilizar variables, nuestra altura, que vamos a simbolizar con h, fue igual a 15. Nuestro largo fue igual a 90. Y nuestro ancho, que resultó ser igual a 45. Entonces, en conclusión, estas son las respuestas al problema que nos planteamos. Tenemos ya sus magnitudes y su volumen máximo. Bueno, ya haciendo un segundo ejercicio, igual de la aplicación de máximos y mínimos, tenemos un problema que dice: con una lámina se desea construir una lata cilíndrica que contenga 1 litro de agua. Determinar las dimensiones de la lata de tal manera que se ocupe la menor cantidad posible, así como la superficie de la lámina. ¿Qué nos está pidiendo? La menor cantidad, es decir, un mínimo. Entonces, primero vamos a estructurar o a hacer un esquema de lo que se nos está pidiendo. Dice:
que se desea construir una lata cilíndrica. Si recordamos, aquí está. Y esta va a contener, es decir, su volumen va a ser igual a 1 litro. Que ahorita, después lo vamos a utilizar. Ahorita vamos a enfocarnos en sí, en las partes que conforman a este cilindro. Entonces tenemos lo que es la circunferencia, un círculo, y podríamos verlo como un rectángulo. Bueno, aquí son dos las que forman parte de este esquema. Es decir, que nosotros, si tenemos cierta cantidad de lámina, vamos a ocupar un área menor. Entonces, de la circunferencia, hay que recordar, necesitamos un radio. Entonces, para sacar el área de un círculo, es pi por radio al cuadrado. Y del rectángulo tenemos que es el área igual a base por altura. Entonces, ya estructurando estas dos ecuaciones, más lo que sería para sacar el volumen, hay que recordar que la figura original es una lata cilíndrica, que es lo que se hace construir. Su volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Y bueno, así es como nosotros estructuramos nuestros datos, pero ¿qué va a pasar con esta? Sabemos que esta es su fórmula, pero si nos regresamos a lo que es parte de la circunferencia, ya tenemos esta definida. Entonces, a ver, la vamos a borrar ya una vez aclarada. Con esta de acá, si tenemos que su área es base por altura, nosotros sabemos que esa la desconocemos, y esta va a ser referencia a la que tenemos acá. La circunferencia tiene una fórmula en especial que se dice que la circunferencia va a ser igual, es decir, esta zona de acá, al 2pi por radio. Entonces, si esta parte de aquí, el rectángulo, va a rodear todo esto de acá, es decir, va a ocupar todo este espacio, eso significa que esta parte que rodea la circunferencia va a medir lo mismo, es decir, 2pi por radio. Entonces, ¿cómo queda mi fórmula? Para sacar yo el área de esta pieza, va a ser 2pi por radio por altura. Y ya tengo el área de estas ecuaciones objetivo. Bueno, es decir, ya tengo mis dos ecuaciones. Mi objetivo es sacar el área menor, lo menor posible. Entonces, ¿qué significa esto? De estas tengo que estructurar una sola ecuación. Si me pidieron utilizar la menor cantidad posible de lámina, entonces, resumiendo,
ya con mis dos áreas. Entonces, el área que yo voy a ocupar será igual a 2pi por radio al cuadrado más el área de lo que es nuestro rectángulo, 2pi. Perdón, esto nada más era pi. Pi por radio al cuadrado más el 2pi por radio por altura. Y esa sería en sí mi ecuación objetivo. Ahora tengo que analizar si hay alguna restricción que me coloquen aquí. Si analizamos la primera parte del problema, me indica que la lámina debe de ser menor, pero que contenga, es decir, su volumen, sea igual a 1 litro, lo cual me va a equivaler a 1000 centímetros cúbicos. Entonces, para sacar mi fórmula, como ya hace un momento lo habíamos aclarado, el volumen era el área de la base, que era nuestra circunferencia, y por radio al cuadrado, el área de la circunferencia, por lo que era nuestra altura, va a equivaler a lo que son 1000 centímetros cúbicos. Y esta es mi ecuación, bueno, más bien, esto va a ser mi restricción. Vamos a ponerle nomás así. Entonces ya conozco mi objetivo y la restricción. Ya lo ves aclarado. Voy a despejar una ecuación para que tenga nada más una variable. En este caso voy a despejar a h, que es mi altura, sobre pi por radio al cuadrado. Y una vez obtenida esta, la voy a sustituir en la fórmula de acá. Era pi por radio al cuadrado más el 2pi por radio por la altura, que dije que lo iba a sustituir, sobre pi por radio al cuadrado. Entonces, simplificando ya la ecuación, me da que el área es igual a pi por radio al cuadrado más, se cancelan estos, y su potencia, me queda 2000 sobre R. Y ya nada más tengo una incógnita. Entonces, ya después de haber sustituido mi restricción, mi ecuación restrictiva en mi ecuación objetivo, voy a derivar. Un dato importante aquí. Nos quedamos en la ecuación en donde era el área igual a 2000 R, regresando un poquito más atrás,
el área que era pi por radio al cuadrado. Si nosotros aquí tenemos que recordar que según la lata que se desea elaborar, se pide con tapa esta vez. ¿Qué significa esto? Que debido a que son dos circunferencias, no vamos a sacar el área de una sola. Es decir, que aquí van a haber dos. Ahora sí, sacando mi derivada, sería respecto a r, la derivada menos 2000 sobre r al cuadrado más 4 pi r. Entonces estas ya son nuestras ecuaciones. Ya podemos sacar nuestros valores críticos. Y de una vez estoy pasándolo acá. Acomodándolo un poquito, que sería 4 pi r menos 2000 sobre r al cuadrado. Para resolver esa ecuación, entonces yo puedo pasar primero de este lado. A ver, bueno, ya tenemos esta. Ahora vamos a igualarla a 0. Y vamos a comenzar pasando a positivo al 2000 sobre r al cuadrado. Ya solo manipulamos un poquito aquí. Me quedaría r cúbica igual a 2000 sobre 4 pi. A ver, lo pongo un poco más arriba. Tengo r cúbica sobre 4 pi. Y aquí es reduciendo la fracción y pasando ya al cubo. Me dice que r es igual a la raíz cúbica de 500 sobre pi. Entonces yo solamente sería obtener el valor que ya que serán dos cifras, sería 5.41. Entonces este es el valor de mi radio. Ya solamente lo sustituyo en la segunda derivada, que es la que apenas voy a obtener, para verificar que sea mínima o máxima.
Entonces, de mi primera derivada, que era 4pi r menos 2000 sobre r al cuadrado. Igual vamos a hacer de una vez lo mismo que la anterior. Para hacerla más práctica, voy a pasar la r menos 2 acá arriba. Y así voy a obtener mi segunda derivada, que es igual. Aquí me va a quedar 4pi aquí 4000. Así. Entonces ya de una vez obtenida la segunda derivada, voy a sustituir los valores críticos obtenidos en la primera. Entonces, ya sustituyendo la raíz cúbica de 500 sobre pi, para no escribir tanto, voy a decir que la segunda derivada, considerando la raíz cúbica de 500 sobre pi, estudios aquí, va a ser igual, y resumiendo un poco más, me daría 1000 sobre, si recordamos en nuestra función anterior, sería de r, que era el cubo. Entonces yo voy a cancelar esta raíz y me queda 500 sobre pi más lo que es mi constante, que era 4pi. Ya por la raíz de sándwich me va a decir que va a quedar 4000 pi sobre 500 más el 4pi. Entonces ya nada más realizo mi operación, mi división, luego lo sumo. Y ya resumiendo, lo que me tiene que dar es 12 pi. Lo cual la evaluada es positiva, es mayor a 0, lo que significa que es una superficie, es decir, el área, que es 12 pi, es mínima. Entonces ya tenemos que nuestra superficie que vamos a ocupar son 12 pi. Ahora vamos a obtener las dimensiones, que es lo que nos pide. Vamos a sustituir en la ecuación anterior, en la cual dijimos que despejamos a h, que era nuestra altura, lo cual era igual a lo que eran nuestros centímetros cúbicos sobre pi
por radio al cuadrado. Ahora ya sabemos cuánto es el radio. Vamos a hacer el 1000 entre pi por 5.41 ya en decimales al cuadrado, y esto nos va a dar un valor aproximado de 10.87 centímetros. Entonces, esa es nuestra altura. Y estas serían ya nuestras dimensiones. El radio, que equivale a lo que sustituimos, que era 5.41. Entonces ya tenemos nuestras dos dimensiones, nuestra altura, nuestro radio. Entonces esas son las únicas dimensiones que vamos a ocupar, más bien que vamos a ocupar para realizar nuestra lata, de tal manera que se utilice la cantidad de lámina posible. Claro, menor. Entonces nos pide ya por último la superficie de la lámina. Entonces sustituimos en nuestra ecuación original, en la cual dijimos que era 2pi por radio al cuadrado bueno, creo que en la anterior nada más puse 2pi, pero igual corrígenme si nada más pusimos el pi. Otra vez recuerdo que la lata nos pide que sea con tapa, entonces la circunferencia no va a ser 1, va a ser 2. Aquí la tapa y esta de la base. Más lo que es acá, el área de nuestro rectángulo, que era 2pi por radio, por la altura, ya lo aclaramos, que era debido a que la circunferencia es igual al 2pi por radio. Entonces esto equivale a lo mismo de acá y nuestra altura. Entonces ya sustituyendo a cuando R tiende a ser a 5.41, bueno, ya sustituyendo ya todo porque no va a caber, me da que es 2pi (5.41) al cuadrado más 2pi por 5.41 por nuestra altura, que era de 10.87. Lo voy a poner acá abajo. 10.85. Y esto me va a ser igual a 553.39. Hay que recordar que como estamos en la superficie, corresponde a nuestros centímetros cuadrados. Y esta es la superficie de la lámina que vamos a ocupar. Bueno, esto sería todo para estudiar nuestros problemas. Perdonen el espacio mínimo ocupado.
Y bueno, espero que les haya servido de algo esta información y que mis errores también contribuyan en algo. Bueno, eso es todo, gracias.